el apóstol Pablo, pero no voy a dar los detalles. Claramente no bebía vino, ni tampoco su gran imitador Timoteo. Entonces, amigos, vemos todas estas cosas. Y bueno, si no te molesta que diga yo esto, me esforcé bastante para condensar mi pequeño librito que se llama Deberían de beber los cristianos. Lo he hecho ahora un librito. Ya no es un libro ya no es un libro, sino que es un folletito. Lo he encogido en un folleto para hacerlo mucho más accesible a todos. Así que por favor intenta leer ese librito, ve los argumentos tú, por favor, y esos argumentos de por qué estas cosas han cambiado. Y espero que no esperes que que no pienses que es una cosa terrible que yo anuncie libros en este culto, pero es para ministerio, es para tu ayuda. Ok, listo. Entonces, el problema insuperable, irresolvible, no tenían vino, no tenían la bebida. Y después vamos a ver la necesidad de la obediencia. Punto número 3, me apuro. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. No lo pongas en duda. Ella se daba cuenta que él podía hacer algo o pedir algo que ellos pensaban que era muy extraño, y lo hizo. Ya no había, no iban a pensar que era algo lógico lo que les pedía hacer. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En otras palabras, esto era para que se lavasen las manos y también, sin lugar a dudas, para que lavasen los pies. Para eso se tenían esas tinajas de piedra, y eran 6, y tenían 2 o 3 cántaros cada una. Y los expertos nos dicen que eso es como 20 galones cada uno. Jesús les dijo, versículo 7, llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y yo pienso, y yo hubiera pensado si hubiera estado entre ellos, y yo creo que ellos pensaron, ¿y para qué hacer esto? Queremos vino, no agua, por cierto. Se me pide hacer esto, es un trabajo pesado, y a mí me parece que es algo ilógico. Sin embargo, las palabras de María, que fueron dichas de forma gentil, lo que Él te diga que haga, hazlo. Lo que Él te diga, obedece, hazlo. Y bueno, entonces hagámoslo, habrán dicho ellos, y entonces llenaron esas tinajas hasta arriba, de modo que no se pudiera pensar que se hubiera agregado alguna sustancia a esto o modificado. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora, y me imagino que ponían el agua en otras cosas y las llevaban para poder servir. Dice, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, yo no te puedo decir, no te lo puedo explicar, no te puedo decir cuándo se convirtió esa agua en vino. ¿Se transformó en vino en esas grandes tinajas? ¿O se transformó en vino a medida que la sacaban? ¿O a medida que lo llevaban al maestresala para que pudiera ser servido esto? ¿O a medida que lo servían? No se nos dice nada en absoluto. Este milagro fue llevado a cabo de forma muy discreta, fue llevado a cabo no con una palabra que Cristo dijera audible. Cristo no dijo nada, ni tampoco al mover su mano o algo. No hay indicio de esto por ahí, sino que simplemente es un milagro que fue llevado a cabo a través del ejercicio invisible y silencioso de su voluntad soberana. Y ese es un punto importante. El vino fue creado cuando antes había sido agua. Fue un cambio imposible de realizar. Esto fue una gran testificación de Él y una gran bendición para esa boda, para esa familia y para la villa también, y todos los que estaban ahí. Entonces vemos la necesidad de la obediencia. Si ellos no hubieran obedecido, entonces no tendrían un resultado, no tendrían bendición, no tendrían provisión. No hubiera sucedido esta cosa tan maravillosa. Ellos necesitaban obedecer. Hay un paralelo en la salvación aquí, esto es obvio. Arrepiéntete y cree. Ríndete a Cristo, póstrate ante Él. Y con toda certeza hay otra forma de ser salvos.
¿Acaso no se supone que yo contribuyo en algo? Tal vez alguien diga. ¿Acaso no se supone que tengo que yo traer mis buenas obras que yo imagino tener? Tal vez alguien diga así. ¿Acaso no me vas a dar una instrucción especial? Eso es lo que aquel rico quería escuchar cuando vino a Cristo a preguntarle qué debo hacer. Y no, simplemente hay que obedecerle. Arrepiéntete de tu pecado, confía en Él y en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para salvación. Ahí Él tomó el castigo que tú tendrías que haber tomado por tu pecado. Entrégale tu vida, obedécele. Tienes que estar dispuesto a obedecerle a medida que Él te fortalece y cambia tu vida. Él te dirá que dejes el mundo en paz y todas las cosas que hay en el mundo. Te dirá que vivas por Él. Tienes que estar dispuesto a obedecerle. Cualquier cosa que Él te diga que hagas, hazlo. Y eso es lo que pasó aquí. Y dicen, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y entonces vemos aquí la necesidad absoluta de obediencia. Lo enfatizo, lo vemos aquí. Y después otro encabezado. La calidad del milagro. Míralo, versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y claro que sí sabían. Ellos estaban maravillados, sorprendidos, y los discípulos también habrían estado maravillados. El maestresala llamó al esposo y le dijo, versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Cuando las personas han probado eso y han estado satisfechos, entonces el inferior. Cuando ya han bebido mucho, y tal vez podríamos pensar que estaban casi ebrios porque habían bebido bastante, pero no es esta la intención del griego, no, no, no. Y la nueva versión internacional tiene una traducción terrible, una parafraseada total del original, lo cual casi indica que estaban borrachos. Sorprendente, muy mal. No, hoy en día simplemente diríamos cuando estaban satisfechos, ya lo habían probado, estaban satisfechos. Entonces las personas si querían un poco más de bebida, entonces se servía el inferior. Entonces el inferior, más tú, parte final del versículo 10, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y esta opinión del maestresala, del banquete, ¿quién era? ¿Quién era este maestresala? Pues yo creo que era una persona notable para dar esta opinión y que fuera importante. En la antigua Inglaterra hubiera sido un personaje importante. Hubiera sido la persona más importante alrededor de una villa. Se le pediría que pudiera venir a la boda y que pudiera ser el maestresala del banquete. Y yo me imagino que pasó una cosa así. Era tal vez alguien que era terrateniente, alguien que fuera especial. Era la persona mejor que podían llamar en esa área pobre. Así que él habría tenido una cierta autoridad y experiencia en la vida. Un paladar entrenado y estaba sorprendido ante la calidad del vino. Esto era algo exquisito. Era un vino débil, sí, no era fuerte, pero era exquisito, era maravilloso, era delicioso al paladar. Él conocía bien esa región, supongo yo, y tal vez pensó, ¿de dónde sacaste esto? Esto tiene que haber venido de muy lejos. Esto es extraordinario, este sabor es maravilloso, está muy bien. Pero su opinión ahora es un enunciado clásico de la superioridad de la experiencia cristiana que está muy por encima de la experiencia de los mundanos. Primero que nada, el mundo sirve lo mejor. Esto es una ilustración obvia. Sí, primero viene la juventud y luego la ancianidad. Primero la juventud, el vigor y la buena salud y los sueños y el amor y todas las cosas que asociamos con la juventud y el optimismo y la aventura y el descubrimiento y las nuevas experiencias. Pero después avanza la vida. Las personas se casan, tienen familias, o hay obligaciones, hay muchas responsabilidades, hay cargas que vienen, el poder cumplir con las responsabilidades en casa, y después más grandes responsabilidades, y después viene la mala salud, después nuestro cuerpo empieza a fallar, hay dolores y dificultades, muchas decepciones a medida que avanza la vida, la vejez, la debilidad, y en última instancia la muerte. Esa es la experiencia del mundano. Lo primero,
tan bueno como pueda ser, lo mejor está al principio. Y después todo es cuesta abajo para la mayoría de las personas. Pero la experiencia del cristiano es exactamente lo opuesto. Se comienza con entender que hay un problema con nosotros. Alguien nos pregunta, ¿qué te pasa? Te ves muy mal. Y no te puedo decir la respuesta verdadera, pero es que tengo convicción de mi pecado. Se me está haciendo pensar al respecto de mi pecado. Tengo pecado. Y entonces me doy cuenta, me estoy dando cuenta que soy tan malvado. La experiencia cristiana comienza con el punto más bajo. Tenemos que ver nuestra ruina espiritual. Tenemos que ver nuestra necesidad de arrepentirnos y rendir nuestra vida a Cristo. Y después soy un hijo de Dios. Y entonces hay una experiencia muy hermosa y todo cambia. Pero ya estoy apenas en el año uno, en primero. Estoy apenas aprendiendo el significado de la vida una vez más, aprendiendo las grandes cosas de Dios y de la vida. Todo está delante de mí y todo va mejorando cada vez más. Hay respuestas a mis oraciones y experiencias y a medida que pasa el tiempo. Ahora, por la gracia de Dios, somos más profundos como personas. Tenemos una más grande y rica experiencia de la bondad de Dios y su poder y avanzamos, mejoramos. Y después envejecemos y hay gran anticipación. Eso es lo fundamental en la vida, porque muy pronto llegaremos al cielo y nos encontraremos con Cristo y habrá gloria eterna. Y a medida que el mundano va hacia abajo, el cristiano va hacia arriba. Y entonces el maestresala del banquete refleja lo que él dijo, refleja la experiencia comparativa comparando la experiencia del mundano y del cristiano. El mundano ya pasó por lo mejor. Los problemas están delante de su vida. Y sin embargo el cristiano ya vio lo peor de su vida y ahora va hacia arriba cada vez más, hasta ese hogar celestial. Y quiero que pensemos un momento y meditemos al respecto del resultado del milagro, a medida que terminamos. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿No te parece interesante que esto se repite? Comenzamos allí con esa referencia de Caná de Galilea y ahora se nos recuerda una vez más dónde estamos. Hay una gran importancia aquí. El principio de las señales o los milagros se llevó a cabo en esa área rural, ese pueblo desconocido. Es un punto muy importante. El principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y esto nos dice que él vino a llamar a los humildes. Él vino a llamar a los caídos, Él vino a llamar a los que se arrepienten, Él vino a llamar a los necesitados. Esta es la característica de su vida y su obra y salvación. Y entonces manifestó su gloria, su poder para crear. Esto fue realizado de forma tan maravillosa, de forma secreta, de forma callada y modesta. Y los que llevaban, los siervos que llevaban el vino al maestresala lo sabían y después todos lo supieron también y los discípulos lo vieron, o por lo menos los primeros 5 o 6 discípulos. Los 5 discípulos que ya han sido nombrados en el primer capítulo de Juan y muy probablemente también estaba ahí Jacobo, a pesar de que ese es otro punto. Ya sea 5 o 6 discípulos, lo vieron y entonces su fe fue fortalecida. Ya tenían esta convicción de que él era el Mesías. Juan ya lo había señalado, y ahora veían esta demostración de su gloria y su poder. Vieron la gracia, este don inmerecido que se le dio al pueblo de Caná de Caná de Galilea, el Salvador de la gracia. Vieron abundancia también. 6 grandes tinajas llenas de agua y una abundancia de vino. Vieron la calidad del milagro. Todo lo que hace Cristo tiene gran calidad. Cuando Él te convierte, Él te da vida eterna. Él te da un nuevo carácter. Él emancipa tu mente
Y tienes entonces un nuevo entendimiento, tienes una nueva forma de verlo todo, una nueva perspectiva. Te da cierta capacidad en contra del pecado, te da ciudadanía en la ciudad eterna, te da vida eterna. Todo lo que Cristo crea es un acto de gran calidad. Aprendieron la intercesión. ¿Qué es lo que obró este milagro? Pues una petición humilde a partir de María, su madre. Y uno podría decir, bueno, no tendría que haber pedido eso. Y entonces fue regañada de forma mucho, muy gentil. Por favor, no me hagas estas peticiones familiares. Pero aún así, hubo ahí intercesión, una oración, y el milagro fue hecho como respuesta. Aprendieron al respecto de la intercesión, aprendieron al respecto de la obediencia también. Cualquier cosa que Él te pida hacer, hazlo, haz lo que Dios te diga. Y ya hice el paralelo con el arrepentimiento y la fe. Vieron la refrendación, cómo se refrendó esa ceremonia nupcial. Vieron la amabilidad del Salvador al proveer, al suplir la solución del dilema de esas personas, y vieron su deidad, su poder y su compasión y su sabiduría. Y dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y lo verían en ellos mismos a medida que reflexionaban en esto. Yo estaba muerto de forma espiritual, se habrían dicho los discípulos. Yo tenía gran corrupción moral, tenía gran debilidad en mi mente, no podía entender el propósito de la vida. Yo no veía, no entendía a Dios, no tenía esperanza ni hogar eterno, y fui transformado. Esa es la conversión, a través del arrepentimiento y la fe y la confianza en Cristo. Se me dio vida, se me dio vigor, se me dio riquezas, y que Cristo esté en todo gran momento de tu vida. Encomienda cada día a Cristo en oración y en alabanza, que Él pueda estar en toda boda, en todo matrimonio, en toda familia, en todo hogar. No tengas cosas que agravien al Espíritu en tu vida y que aparten a Cristo, por así decirlo. Quita de en medio todo lo que aparte a Cristo y agravia el espíritu. Apaga la televisión, quita lo que sea mundano. Este milagro lo dice todo. Hemos visto el mensaje del milagro, el problema insuperable que no se podía resolver, que fue resuelto, la necesidad de la obediencia, la calidad del milagro y el resultado del milagro. ¿Cuánto este milagro nos enseña? ¿Cuánto puede hablarnos a nosotros cuando reflexionamos al respecto de él?